Saludos liberales clásicos, sean bienvenidos una vez más a Fusionista Propone. Y hoy lamentablemente tenemos que arrancar con una noticia que desde luego a los liberales clásicos no nos gustaría estar anunciando, pero ha arrancado la guerra. No una guerra bélica, afortunadamente de momento, pero sí una guerra comercial, impulsada por la megalomanía del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Como siempre, desde este espacio pretendemos llevar a cabo un análisis y una serie de contrapropuestas a los efectos nocivos que seguro va a traer esta guerra. Como siempre, es un gusto que me acompañe el secretario general del Partido Fusionista, Jorge Chapas. Bienvenido, qué gusto saludarlo. Gracias, Gabriel. Un saludo muy cordial para todos nuestros amigos, simpatizantes y espectadores de Fusionista Propone. Es un gusto estar nuevamente frente a esta cámara y a estos micrófonos. Jorge, hace 8 días en este mismo espacio, mientras grabábamos nuestro video anterior, el cual recomendamos vayan a verlo, pues estaba llevando a cabo en Estados Unidos el famoso Día de la Liberación. Nosotros, pues creo atinadamente señalamos como el Día de la Condenación o el Día de la Esclavitud. Realmente de liberación no tenía nada, pero bueno, el presidente Donald Trump lanza una conferencia donde anuncia una serie de aranceles para distintos países. Creo que los espectadores de la derecha mala de este país no se esperaban recibir en la cara que Donald Trump iba a lanzar aranceles incluso a Guatemala. El 10% de aranceles, Jorge, para una buena cantidad de países que ya han respondido, algunos con llamadas directamente hacia Washington, suplicando ahí una baja en los aranceles, y otros con algunas estrategias a nivel nacional, entre ellas pues esta convocatoria que se hace desde el oficialismo para ver de qué manera Guatemala va a enfrentar esto, ¿no? También ha habido respuestas por países grandes como China, con una imposición también de aranceles hacia Estados Unidos y, bueno, esta semana ha ido escalando cada vez más y cada vez más. Pero tenemos que hablar de esto, Jorge, como defensores del libre comercio, como defensores del capitalismo para todos. Desde luego que esto nos va a traer muchísimo daño, ¿no? Correcto, Gabriel. Y bueno, la intención que tenemos en Fusionista Propone como espacio de este proyecto de país que hemos lanzado al público desde hace ya casi 10 años, Gabriel. Llevamos bregando en este afán de convencer a muchos guatemaltecos de manera orgánica de la necesidad de transitar al capitalismo liberal y democrático y conservador. Y en ese sentido, pues el objetivo de estos espacios es hacerle ver a los ciudadanos que nos ven, que nos escuchan, pues la trastienda, ¿no? El trasfondo de estos temas, que si bien es cierto, bueno, llevamos alrededor de una semana ya hablando de esta guerra arancelaria que ha despertado el presidente Donald Trump, es necesario sumergirse, digamos, en las profundidades de estos temas y hacerle ver a los guatemaltecos la realidad política, económica y cultural que subyace a este tema que ha, como digo, pues capturado la atención de la mayoría de medios de comunicación. En los diversos medios de comunicación hay gente que opina, ¿no?, sobre estos asuntos. Encontramos también los medios que informan, ¿verdad?, a los ciudadanos sobre las diferentes posturas, no solo en este caso del gobierno oficial, digamos del presidente Bernardo Arévalo y su equipo, sino también de lo que acontece en otras partes del planeta. Nuestra intención hoy, pues es, insisto, tratar de sumergirnos en las profundidades de estos asuntos y, por supuesto, pasar a hacer juicio crítico y contrapropuesta en nuestra calidad de gobierno a la sombra, de cuál debiese de ser pues, una postura de signo liberal clásico ante este tema, ¿no? Quiero comenzar diciendo, Gabriel, que esto de esta guerra arancelaria que Donald Trump ha iniciado desde hace mucho tiempo y que oficializó precisamente en este día de la opresión o de la esclavitud, como quieran llamarle, la semana pasada, creo que fue el 2 de abril. Bueno, en las últimas horas China ha reaccionado con un incremento del 50% a los artículos importados desde los Estados Unidos. Pasó de 34% al 84% los aranceles. Y históricamente hay que poner esto en perspectiva. Yo lo decía en un video de TikTok la semana pasada, la última vez
que hubo una guerra comercial de esta naturaleza fue en el marco de la Gran Depresión. Estamos hablando del crack de 1929. Y pues se vino esta política de establecimiento de aranceles con el ánimo de hacer crecer la industria nacional, ¿no? de reconstruir las industrias domésticas. Y bueno, lo que pasó fue agravar aquella Gran Depresión y derivó lamentablemente en la Segunda Guerra Mundial, Gabriel. Esto sucedió pues hace más o menos 80 años, poco más, poco menos, y paradójicamente o cabalmente yo escuchaba las declaraciones hoy de un director CEO de JP Morgan, esta empresa analista de riesgos, que decía justamente que esta política pública de los aranceles y la guerra comercial que se ha lanzado desde los Estados Unidos de América pues podrían decantar en una guerra. No sé si esto sea exagerado decirlo, Gabriel, pero bueno, tenemos dos conflictos bélicos muy activos, ¿no? El conflicto entre Ucrania y Rusia y el conflicto que se está dando a tenor de Israel y Palestina. Y el conflicto más reciente, que creo que es un derivado, el conflicto en Yemen. A tenor también de esto, el doctor Ron Paul, afortunadamente en las últimas horas, ha quitado su voto de confianza sobre el gobierno del presidente Donald Trump y sobre la famosa oficina DOGE, ¿no? La Oficina de Eficiencia Gubernamental, porque se ha encontrado que el gobierno de Donald Trump acaba de incrementar, si no estoy mal, en $1 trillón el financiamiento del complejo militar industrial en Estados Unidos. Y esto ha causado, pues bueno, un shock en el equipo del Ron Paul Institute. Para empezar, el doctor Ron Paul ha dicho que bueno, pues lamentablemente este gobierno de Donald Trump parece ser un gobierno que no va a hacer pues las reformas necesarias en dirección al libre mercado, en dirección al gobierno limitado y en dirección a las sanas instituciones para crear riqueza en los estadounidenses. Y bueno, le ha quitado su voto de confianza el doctor Paul a el presidente Donald Trump y a Elon Musk. Entonces, digamos, estas son algunas noticias que nosotros vamos buscando y encontrando y compartiendo con nuestros espectadores. Pero es importante, Gabriel, hacerle ver a la gente que nos observa que estamos frente a una clase politiquera que realmente ha llegado a unos extremos de inestabilidad mental, ¿verdad? Porque bueno, realmente es denigrante ver cómo Donald Trump en un evento del Partido Republicano se expresa con palabras soeces sobre los gobernantes que actualmente le están llamando para negociar los aranceles. And don't let some of these politicians go around saying, because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. And then I'll see some rebel Republican, some guy that wants to grandstand, say, I think that Congress should take over negotiations. Let me tell you, you don't negotiate like I negotiate. Y él, bueno, utiliza malas palabras, ¿no? En un evento público y deja entrever esto que ya algunos expertos en salud mental llaman narcisismo maligno. Narcisismo maligno. Es en parte la megalomanía que tú mencionabas al principio y que pues nos hace ver que estamos frente a una clase política, una clase politiquera que no tiene siquiera estabilidad mental, no tiene salud mental y pues bueno, tiene estos arranques de ira, de cólera y se muestran, bueno, como cualquier cosa menos como políticos profesionales
como diplomáticos y como representantes de la unidad nacional o representantes de nuestras naciones. Así que poner en perspectiva, ¿no?, la condición eventualmente de salud mental sobre la que yacen buena parte de los gobernantes de nuestros países. Bueno, Donald Trump, pero en su momento hemos nosotros también hablado de Javier Milei como un excelente referente para ver cómo estos gobernantes realmente no tienen estabilidad emocional, no miden sus palabras, no entienden la política, mucho menos cómo funciona la economía y el comercio. Y entonces, pues lamentablemente estamos probablemente al borde de una recesión importante en Estados Unidos y ojalá no al borde de una guerra global, porque China está respondiendo y bueno, China ha dicho oficialmente que pelearán hasta el final, digamos con esas palabras, ¿no? Y esto nos lleva a pensar o nos lleva a entender y a expresarle a nuestra audiencia, Gabriel, de que este es un claro síntoma de la decadencia de Occidente. La decadencia de Occidente es un fenómeno, estimados amigos, en el cual vemos cómo política, económica y culturalmente hemos dejado pues de ser una región del planeta donde algún día existieron libertades económicas, libertades políticas y culturales, y algún día pues fuimos una civilización. Bueno, no sé si incluimos ahí a los latinoamericanos, porque resulta que América Latina es una de las ocho civilizaciones, digamos, que Samuel Huntington identifica en su libro Choque de Civilizaciones, ¿no? Y Latinoamérica no es, digamos, precisamente parte de esa cultura occidental, pero sí estamos en la parte occidental del planeta, ¿no? Entonces, lamentablemente, hemos dejado de ser una civilización donde, pues de alguna manera, a través del libre comercio que se practicó en el siglo XIX especialmente, pues de alguna manera vivimos en un cierto periodo de la historia de manera pacífica y civilizada. Hoy por hoy, pues vemos a esta clase política por los suelos, ¿verdad? Y entonces es probable que esta clase política nos lleve pues a recesiones, a más pobreza y ojalá no, Dios no lo quiera, a una eventual guerra, a una guerra mundial, ¿no? Así que bueno, quizás yo con eso empezaría, Gabriel, tratando de poner esto en perspectiva. No sé si tú quieras ahondar en estos temas. Muy atinados sus comentarios, Jorge, y rescatando una de las frases de nuestro querido pensador liberal clásico Frédéric Bastiat, donde entra el comercio no entran las balas, y lamentablemente no está entrando el comercio. Entonces, ¿qué se puede esperar de este triple deterioro que tiene Occidente hoy por hoy? Invitamos a leerse el artículo de Jorge Chapa sobre el triple deterioro, porque refleja muy bien esa decadencia que están teniendo nuestros políticos. Ya no sé si el término políticos cabe, Jorge, pues son politiqueros, la manera en la que en ese video Donald Trump se expresa, como bien lo decíamos antes de arrancar la sesión el día de hoy, rompe con todos los protocolos de diplomacia en materia internacional, en materia de política internacional, y bueno, termina reflejando ese ego tan hinchado que tienen. No solo él, mencionaba el caso de Javier Milei, Nayib Bukele también puede ser claro. Ejemplo de esto, de creerse amos y señores de sus países y salvadores del mundo, ¿no? Sí. Que es, digamos, como que la visión que quieren transmitir, pero en el proceso lo que están haciendo es destruir, pues sí, en alguna medida la globalización, ¿no? Y acabando con el poco libre comercio que ya teníamos en el mundo. Curiosamente, estas acciones, Jorge, han despertado ciertas reacciones interesantes de analizar por parte de los adversarios políticos de la otra cancha, ¿no? Las izquierdas. Las izquierdas que digamos, gobiernan en la mayoría de países donde Donald Trump ha impuesto aranceles, pues han respondido de una forma interesantísima, Jorge. Algunos abogando por una práctica de aranceles recíprocos, cero. Por eso el título de nuestro video el día de hoy, ¿no? Sí. Las izquierdas, de verdad, aranceles cero, es lo que se está proponiendo. Parte de él, algunas declaraciones que han hecho gobernantes en la Unión Europea, algunos gobernantes en
Sudamérica. Y bueno, acá en Guatemala el presidente Arévalo el día de ayer lanzaba en una conferencia de prensa, ¿no? La búsqueda de soluciones que puedan llevar a disminuir los aranceles que ha puesto Donald Trump, el porcentaje del 10%, incluso erradicarlos. Entonces uno se queda pensando, la izquierda progresista hoy está hablando de aranceles cero, mientras que los aparentes referentes de la derecha están interponiendo estas barreras al comercio. Sí, bueno, es un título paradójico, ¿no? El que hoy le hemos calado a nuestro fusionista propone, pero déjame hacer una acotación, porque mencionabas tú algo sobre quienes nos gobiernan hoy en día, ¿no? Y es que realmente creo que hay en esta decadencia de Occidente, Gabriel y amigos, hay indicios claros de que hemos transitado de una democracia antiliberal y muy frágil a una plutocracia, ¿no? La plutocracia es el gobierno de los ricos. Y en este caso muy particular, digamos, el de los Estados Unidos, es básicamente el gobierno de los tecnomillonarios, ¿no? Y la verdad es de que los millonarios, por lo general, y de verdad no quiero caer en la falacia de la generalización apresurada, pero los millonarios, por lo general, son gente ignorante, ¿no? Ignorante, digamos, en materia política, sí, económica, cultural, bueno, filosófica, sociológica, teológica. Es gente que se ha dedicado a hacer dinero, que se ha dedicado a generar utilidades, a producir una empresa, y su mente está diseñada eventualmente para eso, ¿no? Ahora, hablo de los buenos empresarios, porque yo invito a los espectadores de Fusionista Propone a revisar cuál es el pasado de Donald Trump como empresario y el pasado del mismísimo Elon Musk como empresario, y se van a dar una sorpresa. En realidad, estos empresarios han vivido de dádivas, subsidios y privilegios, y no han sido empresarios, bueno, al mejor estilo, no sé, Henry Ford, por ejemplo, ¿no? Empresarios que, bueno, mira, terminan pagándola muy caro, porque como dice el profesor Mansuetti, estos tres chiflados, Elon Musk, Zuckerberg y Bezos, que fueron estos tecnomillonarios que financiaron la campaña de Donald Trump, ahora tienen que pagar grandes sumas de dinero gracias a estos aranceles que impone Donald Trump, ¿no? Ya, bueno, es casi inminente que Elon Musk va a tener que salir del equipo del gabinete de Donald Trump, porque, bueno, claro, está rompiendo, las ventas de Tesla se están viniendo abajo, y es evidente, ¿no? Es lo que justamente iba a pasar. Ahora, detrás de esta mentalidad proteccionista y mercantilista o neomercantilista, como le llama el profesor Richard Evelyn, hay mentes como la de Stephen Miran, ¿verdad? De quien se habla surge la doctrina Miran, ¿verdad? Que es una doctrina en la cual justamente Donald Trump aparentemente se está basando para establecer aranceles, ¿no? Y este economista egresado de Harvard, ¿ah? Para quien quiera esta documentación, bueno, está en internet, está libre, pueden acceder a ella, o si gustan, nos buscan y les compartimos los papers que nosotros revisamos para estos fusionistas propone y para nuestros artículos y demás. Pero bueno, básicamente Stephen Miran dice que es bueno subir aranceles si al mismo tiempo manipulas el tipo de cambio y las tasas de interés, ¿no? Pues obviamente esto lleva a tratar de manejar la excesiva deuda pública que tienen los Estados Unidos. Por cierto, en las últimas horas China ha vendido más de 50,000 millones de deuda de los Estados Unidos. China es el segundo mayor tenedor de deuda de los Estados Unidos, después de Japón, y China está ya deshaciéndose de esa cantidad de dólares porque el dólar está en completo declive, ¿no? Y de esa cuenta, hace unos días, a mitad del mes de marzo, China hizo un movimiento silencioso, ¿no? Que es haber creado una plataforma de pagos alterna a la plataforma SWIFT. Esta plataforma de pagos está basada en el yuan digital
y ya países del Medio Oriente y empresas más bien de países del Medio Oriente ya están haciendo transferencias pues millonarias de divisa en fracciones de minutos, 7 segundos creo que tardaron. O en segundos sí, tardan sí. en transferir una gran cantidad de plata, y esto ha reducido los costos significativamente en los bienes y servicios que finalmente se ponen a la venta de los consumidores, Gabriel. Entonces, menciono todo esto porque pues estamos, digamos, en un contexto viendo, digamos, síntomas económicos, pero que en realidad son consecuencia del contexto político y geopolítico, ¿no? Tanto pues a nivel internacional como a nivel nacional. Las democracias tan frágiles que ya estaban en el siglo XX, hoy están siendo pues bombardeadas, ¿verdad? El caso de Marine Le Pen en Francia, fue vetada Marine Le Pen para participar en las elecciones en Francia. Hay levantamientos masivos por esta situación, y bueno, ves arribar a los gobiernos, pues como te digo, tecnomillonarios que creen que saben de política, se asesoran muy mal, como lo hace Donald Trump con Stephen Miran, y pues tenemos lo que tenemos, una guerra comercial que, insisto, Dios no lo quiera, pueda derivar en una guerra mundial. Pero bueno, pasando a la parte doméstica, ¿no? Bueno, lo digo porque creo que en parte es importante no dejar de hacer ver estas situaciones que vamos aprendiendo. El presidente Bernardo Arévalo pues ha reaccionado y paradójicamente, es como en Guatemala, tanto como en otros países de la región, no existe una oposición real, verdadera, genuina, frontal, transparente. Pues mira qué paradójico que es la izquierda progresista la que está proponiendo cero aranceles. Y bueno, no lo digo yo, lo dice este comunicado de prensa que lanza el gobierno de Guatemala en su punto número 4. Dice: el presidente Arévalo reiteró que Guatemala no busca responder a la medida del gobierno estadounidense con una guerra de aranceles. Dicho sea de paso, los aranceles que impone Guatemala a los productos que vienen, que son fabricados en Estados Unidos, ya son bastante cercanos a cero. Sí. Decía el embajador de Guatemala en Estados Unidos, Hugo Beteta, lo decía justamente en la conferencia de prensa La Ronda el día lunes. Ya son cercanos a cero, ¿sí? Precisamente por ese tratado de libre comercio, de libre tienen un poco, son tratados de comercio regulado, lo hemos dicho acá, lamentablemente. Pero mira, paradójicamente la izquierda, eso es lo paradójico y lo de verdad, que uno dice, bueno, el mundo está al revés, realmente está al revés. Es la izquierda la que hoy defiende el libre comercio, ¿no? Como lo hizo el presidente del Partido Comunista de Vietnam, y como lo hizo el mismo Netanyahu, que de capitalista no tiene nada. Pues bueno, están buscando negociar hacia abajo los aranceles y están buscando de alguna manera libre comercio. ¿Por qué un gobernante de izquierda, digamos, reacciona de esta manera? En parte porque sabe muy bien, más bien intuye este dilema del parásito, ¿no? que nosotros hemos escrito y hemos descrito más bien en algunos artículos anteriores. El dilema del parásito tiene que ver con mantener a su víctima viva, ¿verdad? Y por eso precisamente ocurre esta reunión. Ayer se reunía el presidente Arévalo, miembros de su equipo, con algunos representantes del sector privado organizado, Gabriel, y pues digamos que esa reunión da para la conversa, ¿no? Sobre algunos temas. Nosotros los fusionistas no nos oponemos al diálogo, ¿sí? Está bien que el gobierno se siente con los empresarios del sector privado organizado, tanto como se siente con algunas organizaciones civiles, se siente incluso con algunos representantes de la iglesia cristiana o de la iglesia en general. El diálogo no está mal, ¿verdad? Siempre y cuando sea un diálogo abierto, transparente, y bueno, pues está bien el diálogo, dice, abierto, constructivo y constante entre el sector público y el sector privado. Bueno, en realidad el diálogo, insisto, siempre y cuando
tengas firmes tus principios y obviamente no crees las condiciones para crear privilegios, subsidios y prebendas, pues está muy bien. Pero el problema es que en parte se habla de una unidad estratégica por el bien del país, ¿no? Y de ahí, pues a nosotros nos genera siempre la duda de si al amparo de esta iniciativa de fusión, digamos, de unidad estratégica, puedan surgir justamente estos contubernios público-privados, ¿no? En los cuales se terminan beneficiando solo algunas empresas y pues la mayoría de empresas pequeñas y medianas pues quedan al margen de estas negociaciones. Esto es importante. Lo otro es que, mira, curiosamente, este comunicado hace ver que una de las estrategias es la simplificación de trámites, licencias y permisos. Bueno, eso está muy bien, pero eso implica la derogación de miles de leyes que lo que hacen es asfixiar el comercio, impedir el comercio de bienes y artículos y servicios entre los diferentes países. Y pues claro, esto de simplificar los trámites y las licencias es muy bueno, pero esto supone, por ejemplo, la derogación de la ley de competencia, cosa que bueno, eso no va a suceder. Es por ahora la joya en la diadema en la corona, perdón, de este gobierno, ¿no? Así que es paradójico, pero bueno, es la realidad. La izquierda progresista es muy hábil, quiere seguir teniendo a su víctima de alguna manera bajo sus pies y por eso tiene que mantenerla viva, y a eso se le llama el dilema del parásito. Y para mantenerla viva hay que mantener ciertos niveles de comercio internacional con Estados Unidos y otros socios comerciales importantes, ¿no? Así que ves eso, ves el tema de la corrupción y el narcotráfico y bueno, hemos dicho hasta la saciedad nosotros aquí que el tema de la corrupción tiene que ver con el tamaño del Estado y con la cantidad de leyes que prevalecen en nuestro sistema jurídico, incluyendo la ley contra la narcoactividad, ¿verdad? Que es lo que genera pues el mercado negro y el mercado violento de las drogas. Así que, bueno, ¿qué te parece, Gabriel, estos atisbos de capitalismo en Guatemala? De poco capitalismo, esperando precisamente que no se conviertan en mercantilismo, Jorge. Como decía, no nos apartamos de que los empresarios puedan asesorar en materia de comercio al presidente, si sus asesores de tinte estatista aún no lo han hecho bien, pero definitivamente que muchas cámaras empresariales pues van a tender a buscar un beneficio para sus negocios, para los negocios de las empresas a quienes representan, y esas gremiales no están buscando una apertura total del comercio, ya lo hubiesen hecho desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, como bien señalaba, estas reuniones, estos diálogos terminan convirtiéndose en esos perversos convenios o contubernios, mejor dicho, público-privados, que generan privilegios para unos en detrimento del resto, que no vamos a poder comerciar libremente a raíz de precisamente eso, ¿no? Qué curioso, mencionan una reducción de las licencias y trámites y ahí tienen a su superintendencia de competencia por nacer, ¿no? Y esto responde a algo interesante, Jorge, y es que, como bien señalaba, si ya el embajador de Guatemala ante Estados Unidos ha hablado de que Guatemala tiene una serie de aranceles hacia Estados Unidos muy bajos, ¿por qué entonces Estados Unidos nos pone aranceles a nosotros? Ajá. Y esto lo justifican los norteamericanos a través de un informe que emite Washington un día previo a lanzarse con este Día de la Liberación y de la imposición de aranceles, donde a cada país, digamos, le asignan ciertas demandas, ¿no? O denuncian ciertas barreras no arancelarias que terminan afectando a los países. A usted tiene, por ejemplo, que a nosotros, en el caso de Guatemala, se nos menciona el hecho de que se da mucha piratería en cuanto a los productos, las mercancías que vienen acá a Guatemala. Se exige un mayor control en cuanto a las licencias en torno a la propiedad intelectual de ciertos productos y a la protección de la mercancía que viene desde Estados Unidos hacia Guatemala para que esta no sea contrabandeada ni que mucho menos sea falsificada. Se habla del problema en aduanas, la corrupción que menciona el informe del gobierno, bueno, también la señala en Norteamérica. Washington habla de cómo, bueno, todos estos procesos tan engorrosos que a veces terminan siendo el dolor de cabeza de muchos empresarios,
pues se traducen luego en coimas, ¿no? Que los empresarios norteamericanos terminan pagando para ahorrarse todo el papeleo, la tramitología y una serie de procesos que, insisto, retrasan, generan costos de producción para los norteamericanos que son muy difíciles. Pero claro, en vez de la propuesta de acabar con las aduanas, cerrar con las aduanas, que son esas barreras de entrada para las mercancías, ¿no? Se hace referencia a que hay que optimizar los procesos, hay que erradicar la corrupción dentro de esas instituciones. Se hace referencia al portal de Guatecompras, por ejemplo, los procesos de licitación. Muchas empresas estadounidenses se ven aparentemente desfavorecidas porque no quieren entrar a competir por esas licitaciones que hace el gobierno a sabiendas de toda la corrupción producto del sistema estatista que hay, ¿no? Se habla de la falsificación, se habla, por ejemplo, de las barreras a la inversión, de los obstáculos técnicos al comercio, de la retención del IVA, por ejemplo, y de la base inexacta de la SAT. Bueno, una serie de cuestiones que uno dice, ¿cuáles son las propuestas a raíz de estas barreras no arancelarias, ¿no? En primer lugar, sería la transición a un sistema de gobierno limitado donde muchas de estas cuestiones como aduanas, como la propia SAT, desaparecerían, serían cerradas, ¿no? Segundo, pues tenemos que proceder a hacer una revisión de qué leyes hoy por hoy generan este tipo de instituciones y derogarlas, derogar todas esas barreras de entrada para los productos que terminan siendo, pues sí, pues factores que agravan el comercio entre ambos países y que hoy es el justificante para que los Estados Unidos nos pongan el 10% de aranceles. Sí, exactamente, y qué bien que haces referencia a los principios o pilares del proyecto de país fusionista que justamente tenemos atrás de nosotros, el gobierno limitado, los mercados libres y la propiedad privada. Definitivamente que cuando hablamos de mercados libres hablamos tanto de mercados nacionales como mercados internacionales, y en ese sentido las barreras no arancelarias, que ciertamente tal vez en nuestro caso son más importantes que las barreras arancelarias, deben de reducirse a cero, ¿no? Deben de reducirse a cero. A mí me llama la atención el hecho de que en estas barreras no arancelarias no se haga especial énfasis en la condición de la infraestructura del país. Claro. Y un especial énfasis, o sea, no hay un ítem específico que hable de la gravedad y del deterioro en el cual se encuentran nuestros puertos, ¿verdad? Cuando realmente eso debiese de ser un activo importante que el país debe presentar para facilitar el comercio. Recordemos que el comercio no se da entre países, como bien lo enseña el doctor Manuel Ayau, ¿no? El MUSO. El comercio internacional no se da entre países, se da entre personas individuales y jurídicas de diferentes países. Entonces, hacer ver de que los países, digamos, los gobiernos, lo que hacen es facilitar las condiciones para que ese comercio pueda darse. Y entender que de ese comercio resulta una relación gana-gana, ¿no? Donde gana quien produce, gana quien hace la intermediación y gana quien finalmente compra esos bienes o mercancías, ¿no? Entonces, pues bien, mira, tú decías al principio, ojalá que no hayan, digamos, contubernios o mercantilismo, pero yo creo que eso es inevitable, Gabriel, en un contexto de tantísimas leyes malas que hay en el Congreso de la República, en un contexto donde se le da bastante auge a la elección del superintendente de competencia, por ejemplo, en un contexto donde la ley de competencia parece ahora ser la panacea y va a ser aparentemente lo que va a reducir, por ejemplo, el costo de las medicinas, cosa que no va a suceder realmente. Pues yo dudo realmente que no se puedan dar estos contubernios público-privados, lamentablemente. Algo pues harán para que la vasta mayoría de guatemaltecos se beneficie, ¿verdad? Porque claro, no podrían hacer colapsar, digamos, totalmente todo el sistema. Creo que el dilema del parásito los pone en esa encrucijada, pero de que habrán unos que salgan premiados y que salgan favorecidos de esta unidad estratégica por el bien del país,
Bueno, creo que eso es inevitable, Gabriel. La salida a esta decadencia de Occidente, pues es retomar la antigua senda, ¿no? La antigua senda de, digamos que desde una perspectiva cristiana, de las enseñanzas que Dios nos da en las Sagradas Escrituras sobre política y gobierno, economía, cultura y familia, ¿no? Justamente sobre eso he estado reparando en mis últimos artículos, Gabriel, a propósito de estos tiempos cuaresmales. El artículo que ha sido publicado esta semana lleva por título El humanismo, que es pues básicamente la religión de Satanás, del demonio, de Lucifer, del diablo. El humanismo, no necesariamente la religión satánica, estimado espectador, realmente lo que el demonio quiere, ¿no? El demonio es muy astuto, no lo digo yo, lo dicen las Sagradas Escrituras también, y en ese sentido no busca él ser adorado, sino busca poner al Estado y al hombre en lugar de Dios. Y en ese sentido el humanismo pues es un sistema de creencias que invita a desprenderse de la posibilidad de que el mundo pueda ser entendido sin referencia a Dios. O sea, es el reemplazo total de Dios y el hombre entra a sustituir esa posición. En tal sentido, pues el humanismo es antiquísimo. Yo diría que sus raíces más, bueno, en realidad es digamos que una deriva filosófica, digamos, que ha surgido desde que el hombre es hombre, pero con mayor fuerza surge en el renacentismo, ¿verdad? Y en el periodo de la Ilustración, prácticamente a partir del siglo XV y XVI en adelante, y pues en Guatemala arribó en el siglo XIX con el liberalismo de cuño francés que arribó a Guatemala y a América Latina. Y bueno, pues gradual y progresivamente los gobernantes han venido adoptando esa cosmovisión humanista como sustrato y como base filosófica de sus políticas públicas. De allí nacen la educación, la salud y el sistema jubilatorio estatal. De ahí nace la idea de la agricultura, la ganadería, el medio ambiente, los bosques, la economía y las finanzas, la banca, la cultura, el arte, el deporte, bueno, todas estas esferas que son naturalmente privadas, pues sucumben ante la filosofía humanista, ¿no? Y entonces, pues bueno, ya no reconocemos las buenas enseñanzas en materia de gobierno y de economía y de cultura en las Sagradas Escrituras, sino que, digamos, reemplazamos a Dios con esta cosmovisión del hombre y del mundo, ¿no? Entonces, pues bien, yo invito a la lectura de estos artículos, como invitamos a la compra y a la lectura de esta última publicación y obra que escribiera el profesor Alberto Mansuetti. Las derechas malas, ¿por qué la izquierda manda? Es el gran título de esta obra, Gabriel. Una obra que el profesor, bueno, invirtiera algunos meses en compilar, porque en realidad es la compilación de un trabajo que él viene haciendo en los últimos años, señalando la gran debilidad que tienen nuestros sistemas políticos por la ausencia de una derecha buena y de por qué las izquierdas mandan y tienen la sartén por el mango. Básicamente porque las derechas pues han sido, digamos, acomplejadas, han sido ignorantes, han sido irracionales, han sido incongruentes y pues hoy por hoy tú ves expresiones de la derecha, bueno, pues lo mirábamos recientemente, ¿no? En algunas iniciativas, como la de, bueno, no sé si te enteraste, Gabriel, de una afrenta que hace la Embajada del Reino Unido, de Inglaterra, contra 8
8 personeros dentro del de la Ministerio política Público, ¿verdad? Entonces me parece que, bueno, hay una reacción ahí de algunos activistas de la derecha, pues arremetiendo contra la Embajada de Inglaterra. Bueno, a nosotros nos parece eso realmente inútil, ¿verdad? Realmente eso es innecesario. Creemos más bien que la derecha debiese de concentrarse en la construcción de un partido político o de partidos políticos, si se quiere. Al menos desde el proyecto de país fusionista estamos anuentes a competir, pero estamos muy convencidos de lo que necesita Guatemala, pues es un proyecto de país que implique un partido político, Gabriel. A las izquierdas hay que derrotarles en las urnas, con votos, y hay que llegar al Congreso de la República y poner sobre la mesa la necesidad de derogar las leyes malas. Un capítulo, dicho sea de paso, de este libro trata precisamente sobre las leyes malas y entonces, bueno, pues invitamos a nuestros espectadores a comprar este último libro del profesor Alberto Mansuetti. En Fusionista tenemos en stock ya algunos libros que hemos hecho traer. Por favor, comuníquense por privado con nosotros para poder tener acceso a uno de estos libros. Y bueno, venzamos la pereza intelectual, Gabriel. A propósito de la Cuaresma, la pereza es uno de los 7 pecados capitales. Y hay 2 tipos de pereza, la pereza material y la pereza intelectual. Creo que tenemos que vencer la pereza intelectual y en estos tiempos, pues, ¿verdad? En estos tiempos de reflexión espiritual, también, ¿por qué no dedicarle algunos minutos u horas de nuestro día a conocer la realidad política, económica y cultural de Occidente y por qué en Oriente, en el oriente del mundo, están sucediendo pues algunos hitos de la historia o algunos hitos que realmente nos llaman la atención y sobre lo cual creo que dedicaremos algunos videos próximos, Gabriel. Totalmente, Jorge. Esperamos que toda nuestra audiencia venza esa pereza intelectual, aproveche este tiempo, como bien señalaba, el tiempo de reflexión que invita la Semana Santa, pues también a ser críticos, autocríticos y abandonar ese comportamiento fascistoide que tienen muchos actores de la derecha mala, ese comportamiento reaccionario, camorrero y revanchista, golpista y accionar en favor de una sí. propuesta de derecha buena, una auténtica derecha, un proyecto de país que invita a todos los sectores a sumarse en la transición hacia el sistema de gobierno limitado y de mercados libres, que es lo que necesita nuestro país. No necesitamos seguir dividiéndonos en las calles, gritoneando, insultando y creyendo que con bajarse al presidente se resuelven los problemas de Guatemala. Necesitamos apostar por un gobierno limitado, por mercados realmente libres y por un respeto irrestricto a la propiedad privada de los guatemaltecos, Jorge, y eso se logra solamente a través de un proyecto de país como el del Partido Fusionista. Por eso, la invitación puntual es, estimados amigos, a que puedan apoyarnos, no solamente con un like, no solamente con un comentario, que agradecemos inmensamente, pero que es irrelevante para nosotros el tener muchos likes o muchos comentarios en los videos. Lo que nos importa es tener a guatemaltecos convencidos, Jorge, de que la ruta para cambiar a nuestro país es la transición al capitalismo y que eso se logra derogando leyes malas y aplicando 5 reformas. Reformas que van a encontrar descritas en nuestros videos anteriores con detalle, pero que van en aras de precisamente poner al gobierno en su lugar y devolver soberanía a las esferas hoy usurpadas por el Estado. Y eso implica, pues, ponerle límites al poder político y darle más poder a usted, estimado ciudadano. Así que, pues bien, la invitación es a que pueda pasarse también por nuestro sitio web, revisar nuestro blog fusionista, consultar el catálogo de leyes malas, comprarse el libro, inscribirse a nuestro curso de formación en fusionismo y las 5 reformas, que dicho sea de paso, Jorge, ya hay varios interesados y ya los cupos, pues, aún hay disponibles, pero la gente debiese de apurarse para que no se pierdan esta oportunidad de formación. Exacto, sí, y qué bueno que lo mencionas, porque es bueno que sepan nuestros espectadores que tenemos 2 becas disponibles, 2 becas disponibles para nuestro curso de formación sobre fusionismo y las 5 reformas. Así que, como tú bien dices, Gabriel, a inscribirse en el curso y comunicarse con nosotros si quisieran
pues tomar alguna de estas becas que tenemos disponible para interesados en este curso de formación política. Ahorita en pantalla está apareciendo el número de WhatsApp al cual pueden comunicarse, estimados amigos, tanto para información con respecto al libro del profesor Alberto Mansuetti como para la inscripción del curso. Aunque lo pueden encontrar en nuestro sitio web, hay un apartado donde uno puede inscribirse y sobre todo donde uno también puede preafiliarse si estas propuestas les han convencido. Si consideran ustedes que estos humildes servidores, Jorge, tenemos más raciocinio que esos megalómanos que hoy están gobernando todo Occidente, pues bien, apueste por nosotros, por apoyar un proyecto de país, no solo por nuestras caras, no solo por lo que decimos, sino por el proyecto que representamos. Y convénzase del proyecto, estimado guatemalteco, y busquemos la manera de construir a Guatemala y de convertir a este país en una verdadera potencia mundial. La izquierda progresista en Guatemala, aranceles cero, ¿no? Ese fue el título de nuestro Fusionista Propone de hoy. Es un título paradójico que nosotros hacemos ver, pues básicamente como un indicativo de la ausencia de una buena derecha en la política guatemalteca. Esa buena derecha, esa derecha auténtica, esa derecha crítica incluso, esa derecha congruente, racional, esa derecha completa, está acá en el proyecto de País Fusionista. Así que, sin más, Gabriel, como siempre decimos, por una Guatemala potencia mundial, hacemos camino al andar, sin prisa pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante.